Buenas noches, amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de lunes 29 de marzo de este año 2021, en donde continuamos con nuestras actividades de Semana Santa de esta temporada. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos que el Señor hable al corazón de cada uno de nosotros en este culto y tengamos una razón más para glorificar y alabar a nuestro Dios que se sacrificó a través de su Hijo por nosotros y que por su sangre hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. Así que estemos atentos al servicio de esta noche y esperemos que el Señor traiga alimento sólido a nuestras vidas. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Nos da muchísimo gusto tenerles entre nosotros y vamos a iniciar el culto y lo vamos a hacer escuchando con toda reverencia el preludio. Bien, hermanos, es el momento del llamamiento a la adoración. Les pido que hagamos la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, y leeremos de los versos 7 al 36. La palabra de nuestro Señor dice así: Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese.
Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias, los pueblos de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Hermanos, les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración de invocación. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre en esta hora, de poder celebrar y recordar en esta semana el hermoso sacrificio que hiciste y la humillación, Señor, a la que te sometiste por amor a tus escogidos, a tu pueblo, a tus hijos, a nosotros, Señor. Gracias por ello, Padre bendito. Y Señor, queremos esta tarde invocar tu santo nombre. Ven en medio de nosotros, Señor. Alégrate y, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para poder dirigir este culto, para poder agradarte con lo que hacemos. Queremos alabarte y adorarte solo a ti, Señor, Dios eterno. Te invocamos, Señor, y pedimos tu presencia en esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno número 43, Santo, Santo, Santo. Sempre labio mio
Hermanos, es el momento de la confesión. Les pido que hagamos la lectura bíblica que se encuentra en Joel capítulo 2 y leeremos de los versos 12 al 18. La palabra de nuestro Señor dice así: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hermanos, quiero invitarles a que inclinen nuevamente sus rostros y vamos a hacer la oración de confesión. Padre Santo, nuevamente venimos delante de ti, Señor, para confesarte, Padre bendito, que somos pecadores, Señor, que somos un pueblo que hemos transgredido tu ley, que hemos ofendido tu santo nombre y hemos ofendido también a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros allegados. Padre, perdónanos, Dios. Tú conoces nuestros corazones, conoces lo que hay en ellos y conoces lo que hemos hecho, dicho, pensado, escuchado, y tú sabes lo que se ha generado en nuestro corazón. Señor, perdónanos. Perdona nuestra humanidad, perdona nuestros pecados, Padre Santo. Escucha a tu pueblo, quien viene delante de ti en este momento y confiesa su pecado. Creemos también que tú nos perdonas, Señor, que tu oído está inclinado en esta tarde, escuchando a tus hijos. Arrepentidos estamos, Señor, de lo que hemos hecho. Confesamos nuestro pecado, Señor, lo traemos delante de ti y, Señor, te pedimos que nos perdones. Que tu sangre preciosa los limpie y que podamos, Señor, vivir como tú demandas en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde y entregamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es el momento de entonar el himno 511, Dulce Comunión.
dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, de cuidados y temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, de cuidados y temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré en los brazos del engañador. Libre de penas, salvo de dudas, de cuidados y temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Hermanos, es el momento de orar y dar gracias a Dios por las ofrendas que se han levantado en días pasados. Le invito a que en su lugar incline su rostro y oremos por las ofrendas. Padre Santo, gracias te damos nuevamente, Señor, por el recurso de la oración, porque podemos venir ante ti, Señor, para traer ofrenda y darte gracias por esta oportunidad. Queremos pedirte, Padre bendito, que tú limpies estas ofrendas de todo uso común, de todo mal, de todo aquello, Señor, que haya ensuciado este recurso. Queremos pedirte, Padre, que tú te agrades de las ofrendas y que veas la actitud del corazón de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, quien viene ante ti a traer esta ofrenda. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pedimos humildemente que no falte el trabajo, Señor, que no falte la salud, que tú nos des la oportunidad de seguir ofrendando a ti. Bendice a los administradores también de estas ofrendas, que puedan administrarlas y usarlas con temor y con sabiduría. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Ha llegado el momento de meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a leer entonces la porción de su palabra que usaremos para la meditación de esta noche. Es en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y leeremos desde el versículo 36 hasta el final del capítulo en el versículo 50. Juan 12, 36 al 50. Lo leeré en voz alta para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bien, hermanos, pues entonces tenemos esta lectura del Evangelio de Juan y ahora meditaremos en ella. Es muy importante, hermanos, que para que podamos entender el verdadero significado del pasaje, nos ubiquemos en el contexto de lo que acabamos de leer. De manera muy general, hermanos, el Evangelio de Juan, si lo tuviéramos que dividir en dos grandes secciones, justamente lo que acabamos de leer sería lo que está al final de la primera sección. De manera que lo que estamos leyendo, hermanos, es una conclusión del evangelista de una gran sección de 12 capítulos. Podríamos dividirlo de la siguiente manera. Del capítulo 1 al 12, Juan se la pasa narrando señales y dando ejemplos de lo que ha hecho Jesús en su ministerio público acerca del Evangelio. Es un libro dedicado en sus primeros 12 capítulos a narrar las señales de Jesús alcanzando a las naciones, una y otra vez siendo el Evangelio para alcanzar al pueblo de Israel, poniendo ahí las señales de Jesús. Pero después del capítulo 3 en adelante, vemos un pequeño cambio en la narración de este Evangelio. Vemos que ahora no se dedica tanto a hablar de los milagros, las señales, sino más bien ahora se encuentra Jesús con sus discípulos. Del capítulo 1 al 12, el ministerio de Jesús es hacia afuera, alcanzar el Evangelio. Pero a partir del 3 en adelante es un ministerio hacia adentro, es Jesús y sus discípulos. Es aquí entonces donde Jesús les habla de que tiene que partir, sin embargo no les dejará solos, porque les dejará con el Consolador, que es el Espíritu Santo. Les habla de la unión con Cristo, de que su unión con Jesús es más allá del tiempo físico en el que Él estuvo desarrollando su ministerio aquí en el mundo, sino que esta unión permanece de forma espiritual y real hasta que Él venga. De manera que antes de su muerte, Jesús permanece este tiempo con sus discípulos, enseñándoles y preparándoles para su partida de Jesús y para el envío de ellos entonces a discipular a las naciones. Así que estamos entonces, hermanos, en la conclusión de la primera gran sección, donde habla las señales de Jesús para alcanzar a los incrédulos. De esta manera, Juan está cerrando en el capítulo 12 de una forma de clímax. Está concluyendo el final del ministerio público de Jesús. A partir de aquí ya no hay más señales, más milagros, solamente su muerte y su resurrección, ¿no? Que es la señal definitiva del cumplimiento de su ministerio. Sin embargo, estos primeros 12 capítulos es para que los incrédulos crean. Juan está poniendo ahí las señales para que todos los judíos se convenzan de que Él es el Cristo, Él es el que había sido profetizado, el que había de venir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador que viene a morir por los pecados de su pueblo. Así que ha hecho señales, ha hecho milagros, ha hablado estas cosas para que crean en Él. Y es por eso, hermanos, que en el versículo 36 tenemos una palabra que dice así: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es aquí donde empieza el pasaje que acabamos de leer. Y vamos a tratar entonces, hermanos, de reflexionar y meditar a la luz de este texto. ¿A qué se refiere Juan con esto, con este versículo? ¿A qué se refiere cuando dice la luz? ¿Y qué es lo que quiere decir con ello? Bueno,
van a ser dos cosas, hermanos. En este texto que acabamos de leer del 36 al 50, tenemos dos elementos. Por un lado, tenemos una declaración de juicio. Vamos a ver por qué y dónde lo podemos encontrar en el texto. Y por otro lado, tenemos también una proclamación de gracia. Así que en este texto está presente una declaración de juicio, pero al mismo tiempo una proclamación de gracia. Y donde comenzamos entonces es ahí en el versículo 36, la declaración de juicio. El versículo 36, hermanos, es una advertencia. Son palabras de advertencia. Ya hemos dicho a qué se ha dedicado Juan durante 12 capítulos, así que en el cierre de esta sección, Juan pone entonces en palabras de Jesús esta advertencia con un tono de seriedad. Esta advertencia está dirigida para todos aquellos que han contemplado las señales que Jesús ha hecho, que han escuchado la enseñanza de Jesús como el Cristo, pero sin embargo no se han arrepentido. De manera, hermanos, que este texto, a pesar de que en su sentido original fue dirigido directamente a los judíos, podemos ver que también nos habla a nosotros hoy. Para todos aquellos que han visto las maravillas de Cristo, que han visto las señales y escuchado sus enseñanzas y todavía no se han arrepentido. Así que hasta aquí Juan le ha hablado a los incrédulos, de manera que los quiere alcanzar con el Evangelio, y por eso este texto no deja de hablarnos a nosotros también, como su iglesia, y a los incrédulos de este tiempo. Pero como ya he dicho, hermanos, entonces aquí vamos a reflexionar sobre la declaración de juicio en este texto. ¿Sí? De manera que pedimos al Señor que pueda hacer sentir a la iglesia en este día esta advertencia que Cristo hace, que Cristo pronuncia para aquellos que permanecen en incredulidad, para que podamos entonces, hermanos, despertar y podamos entonces, al escuchar el Evangelio, poder vivir en reverencia al Señor, en temor del Señor, y que el Espíritu Santo haga vivir su palabra en nosotros, ya que no queremos encontrarnos en aquellos que están en incredulidad para los cuales es esta declaración de juicio. Primero entonces definamos entonces en palabras de Juan, de este Evangelio, ¿quiénes son los incrédulos? Juan en el capítulo 3 y en el capítulo 6 también habla de la incredulidad. Juan define al incrédulo como aquel que toma la decisión, por amor de su pecado, de no creer en la palabra de Cristo. De manera que para Juan, un incrédulo es aquel que por el amor que tiene de su pecado, no es capaz de creer la palabra de Cristo. De manera que prefiere su pecado a la palabra de salvación. Y es por eso que Juan está hablando en términos de luz en este pasaje. Juan está diciendo que la luz viene en el versículo 36, que dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Así que Juan está diciendo que la luz está, y entre tanto que está, hay que creer en ella. Si pusiéramos entonces la incredulidad en los términos de este pasaje, Juan dice que aquellos que creen en la luz, entonces son hijos de luz. Pero en el contraste, aquellos que no creen en la luz, entonces son hijos de tinieblas, porque las tinieblas son lo contrario a la luz. De manera que, mientras que la luz viene, los que creen en ella son hijos de luz, pero los que no creen en ella, es decir, los incrédulos, permanecen en tinieblas. Y el punto número 2 que podemos entender de la incredulidad, hermanos, es que la incredulidad de ninguna manera se escapa al plan perfecto del Señor. Es decir, que Dios tiene contemplado dentro de sus decretos eternos la incredulidad, de manera que Él sabe que va a haber incrédulos y que permanecerán como incrédulos. Por lo tanto, el Señor inspiró en Juan, en este Evangelio, esta declaración de juicio, seguido también entonces una proclamación de gracia. Y estamos entonces estudiando, reflexionando la palabra, escuchando al Señor en esta declaración de juicio.
En el contexto inmediato del pasaje, hermanos, que hemos leído, unos versículos antes del versículo 36, Jesús ha anunciado su muerte que se acerca. Él ha anunciado que está pronto de partir, de morir. Así que los incrédulos preguntaron, yo he escuchado que el Mesías viene para permanecer, para vivir eternamente, para derribar a las naciones, para triunfar. Como ahora tú me dices, que entonces vas a sufrir en manos de los romanos, serás humillado y finalmente muerto. De manera, hermanos, que los incrédulos lo que estaban manifestando en este pasaje es su incredulidad. Estaban no creyendo en el mensaje del Mesías. No era un mensaje que les agradara. Ellos no podían aceptar en su mente en tinieblas un Salvador que moría en manos de los romanos. Pero entonces Jesús les dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes ya han escuchado mis enseñanzas, ya han recibido la luz. Pero lo que podemos inferir de este texto, hermanos, es que esta luz no dura para siempre. No es una luz que va a estar ahí disponible todo el tiempo. El versículo dice que entre tanto que tenéis la luz. Así que lo que se está diciendo en este pasaje es que esta luz ya está ahí, esa luz ya ha venido, ya ha sido mostrada, pero no permanecerá ahí para siempre. De manera, hermanos, que en este pasaje el Señor nos muestra su gran paciencia, pero al mismo tiempo también muestra su santa indignación. Por un lado, muestra su paciencia y su misericordia en el hecho de que nos dio la luz. Está ahí la luz disponible, pero también muestra su santa indignación diciendo que no estará disponible para siempre, porque aquellos que la rechazan, en algún momento esa luz ya no estará disponible para ellos, y entonces viene el juicio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos aquí, hermanos, es, ¿cuál es esta luz? ¿Qué es esta luz? ¿En qué consiste la luz? O mejor dicho, ¿quién es la luz? Bien, bueno, según este pasaje, hermanos, lo que podemos contestar de manera muy contundente es que la luz es Cristo. La luz es Cristo y su palabra. De hecho, lo dice tan explícitamente como en el versículo 46, que dice Jesús de sí mismo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Más claro no lo puede decir Juan. No, más claro no puede narrar las palabras del Señor. Cristo está declarando que Él es la luz que ha venido al mundo. Todo aquel que cree en la luz y es hijo de luz, no permanece en tinieblas. De manera que el incrédulo es aquel que deliberadamente rechaza esa luz que por un tiempo está disponible y por lo tanto permanece en tinieblas. Pero aquel que cree en la luz que ha venido al mundo y su palabra, no permanecerá en tinieblas. El asunto, hermanos, es que Juan mismo también antes, desde el capítulo 1, nos habla de esta luz que viene al mundo, que está entre nosotros, que es el contraste de las tinieblas. Y la luz, hermanos, al entendimiento de los judíos, desde el entendimiento del Antiguo Testamento, la luz siempre ha sido una señal de salvación. Representa la vida, representa estar en el camino correcto. De manera que las tinieblas, siendo el contraste, es todo lo contrario, ¿no? Entonces las tinieblas representan muerte, representan la perdición, representan estar en el camino incorrecto que aleja de Dios. Y por eso dice el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. La luz es vida, la luz es Cristo y ha venido al mundo para que los que creen en Él no permanezcan en tinieblas. De manera, hermanos, que su palabra de Cristo, sus enseñanzas y sus señales muestran esa luz. En su ministerio, todo lo que ha hecho y todo lo que Juan narra del capítulo 1 al 12, muestran esa luz de la cual está hablando el versículo 36. De manera, hermanos, que un falso mensaje trae oscuridad y esa oscuridad no nos hace entender el camino al Padre, sino que nos aleja de Dios. Pero Cristo, siendo la luz,
y su palabra, su mensaje de verdad, que declara que Él es el camino al Padre, esa palabra y esa luz nos conduce a la salvación, nos alumbra el camino de verdad. Así que hermanos, bueno, hasta aquí hemos dicho que entonces la luz de la cual habla Juan en este capítulo es Cristo y su palabra, que nos endereza el camino hacia el Padre. La advertencia es que esta luz no va a durar por siempre. Esta luz permanece un tiempo disponible, pero después ya no. Si seguimos leyendo en el versículo 36, después de que el Señor ha dicho esto, dice, estas cosas habló Jesús y se fue. Se ocultó de ellos. Esto es juicio, hermanos. Esto es un juicio. ¿Sí? La luz está con ustedes, pero no creen en ella. Ahora me voy y me oculto. Es lo que está haciendo el Señor en este pasaje. Es un juicio a los incrédulos. Es un juicio a la incredulidad, a aquellos que permanecen en tinieblas sin creer en la luz que ha venido al mundo para ellos. Así que el juicio, hermanos, al no creer, el juicio es ser sellado en incredulidad. Ya no tener la opción más adelante de volver a ver la luz que brilló en algún momento. El juicio es ser sellado en tinieblas, ya no tener la opción de la luz disponible. Esto, hermanos, lo podemos ver con una ilustración. Seguramente más de uno que escucha en los tiempos de la escuela, cuando un maestro da su lección, el maestro enseña con gozo, dedicadamente, pero entonces los alumnos no prestan atención, como si no les importara la clase, como si no les importara lo que tiene que decir el maestro, de manera que el maestro en su indignación guarda silencio. Llega el siguiente día y ocurre lo mismo, una y otra vez sucede lo mismo, hasta que el maestro, con toda razón, dice, alumnos, yo he tratado de dar mi clase, pero ustedes no han prestado atención y no están interesados en ella. De manera que damos por visto el curso. Ya no habrá más clases, pero nos vemos entonces en el día del examen. Es todo. Ahora, los insensatos, los necios, ellos van a celebrar y dirán, excelente, nos hemos librado del maestro. Harán fiesta y se gozarán grandemente. Pero hermanos, los que tienen un poco de entendimiento y discernimiento, ellos sabrán que lo que acaban de escuchar es un juicio en contra de ellos. Ellos sabrán que el hecho de que el maestro no esté dando su clase, pero sí va a haber una examinación al final, acaba de ser un juicio en contra de ellos. Bueno, algo muy similar pasa entonces en este pasaje y ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, hubo una vez que el Señor fue a la región de los Gadarenos. Todos conocemos esta porción de la palabra que se narra en más de una ocasión. Jesús entonces se encuentra con un hombre que tenía espíritu inmundo llamado Legión dentro de él. Cuando Jesús libera a este hombre y hace esta gran señal y milagro, no vemos que los demás reaccionen de una manera que produzca alabanza hacia el Mesías, hacia el Dios encarnado que ha venido a traer salvación, liberación, señales, prodigios portentosos. No vemos celebración, no vemos que se inclinan ante Él reconociéndolo como su Señor. La Biblia dice que se maravillaron y que estuvieron hablando de estas cosas. Sin embargo, lo que sucedió después en Marcos capítulo 5 es que le ruegan que se vaya. Le ruegan que se vaya. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se fue. Jesús se fue, los dejó. Esto es juicio, hermanos. En esta región no creyeron en las señales, por lo tanto Jesús los abandona porque la luz no va a resplandecer entonces en ese lugar. Una vez más podemos confirmarlo en Lucas capítulo 9, cuando el Señor está instruyendo a sus discípulos
para su misión. Él les dice, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lucas 9:5. El Señor está enseñando entonces, hermanos, que esa luz está disponible y esa luz viene al mundo a ser anunciada, a ser enseñada, a brillar, pero que esta luz no va a brillar todo el tiempo. Para aquellos que no la reciben, para aquellos que no la creen, esa luz va a abandonarlos. Y esto los va a sellar entonces en sus tinieblas, para que permanezcan en ellas. Esto es juicio de Dios contra los incrédulos, por haber rechazado la luz que se les mostró una y otra vez. Esto es juicio, hermanos. Esto también pasó con los judíos. Justamente en este pasaje que estamos leyendo, vez tras vez tras vez, han escuchado entonces el Evangelio. Lucas ya ha narrado hasta aquí todas las señales y las enseñanzas de Jesús. Pero ahora viene la advertencia, muy seria advertencia, que el tiempo viene cuando entonces esta luz ya no estará más con ellos y serán sellados en su incredulidad. Habiendo recibido tanta luz, rechazaron la luz, rechazaron a Cristo, de manera que el juicio contra ellos, contra los incrédulos, es dejar de brillar para ellos. Amado hermana, amado hermano, yo les pregunto, ¿ustedes están en esta misma condición? Si usted está en esta misma condición, tema, porque la luz se puede apagar en cualquier instante. Es como un puente colgante que está en medio del fuego, pero los tablones del puente están podridos y en cualquier instante este puente puede caer y sucumbir. De esta misma manera, hermanos, es la advertencia para el incrédulo. El texto sigue narrando una profecía cumplida. Juan cita al profeta Isaías desde el versículo 38 hasta el versículo 41. Juan está diciendo que esto, hermanos, es necesario que sea así, y lo incluye en este pasaje porque era necesario demostrar que la profecía se cumple, que el Señor cumple su palabra. No es una advertencia hueca, no es una advertencia que se le ha ocurrido a Juan poner ahí, es una advertencia que demuestra que el Señor cumple su palabra, que Él es el que ha garantizado que el juicio viene. Si leemos la profecía en el versículo 38, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ustedes recordarán, hermanos, que Isaías ha sido enviado a profetizar al pueblo. En Isaías 53 tenemos entonces la profecía, es Isaías comunicando al siervo sufriente, ¿no? De manera, hermanos, que el pueblo se mantuvo incrédulo porque era un mensaje que no querían escuchar. Pero Isaías le pregunta al Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Bueno, el del siervo sufriente, el Evangelio. Por eso Juan lo cita aquí, porque este anuncio de Isaías es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de la luz que viene al mundo. De manera, hermanos, que lo interesante aquí es que cuando Isaías se da cuenta que habita en medio de un pueblo inmundo, de un pueblo incrédulo, lo que el Señor le dice es, predica, Isaías, predica. De manera que lo que está diciendo es, ¿no quiere escuchar el pueblo ni un poco? Entonces aquí hay más luz para que se confirme que está sellado en tinieblas, que está sellado en incredulidad. Hermanos, el pueblo una y otra vez rompía el pacto con Dios, de manera que cuando lo rompían, traían consigo las condenaciones de ese pacto roto. Una y otra vez el Señor recordaba a su pueblo aquel pacto que debían de honrar. Una y otra vez el Señor anunciaba que lo habían quebrado. Una y otra vez el Señor anunciaba por medio de sus profetas que la condenación que estaban viviendo era porque habían quebrantado el pacto, que regresaran a Él, que se arrepintieran. Pero el pueblo a veces no escuchaba.
De manera que el Señor lo que hacía entonces era sellarlos en su incredulidad y sellarlos en su condenación. De manera que cuando Isaías siguió predicando, entonces el Señor dijo, aquí va más luz. Si no quieres creer ni un poco, ni ver ni un poco la luz, aquí va todavía más luz, para que entonces se confirme que estás en condenación, que estás en incredulidad. De manera que sus oídos se queden sordos por completo y para que sus ojos se queden ciegos por completo. Dice el versículo 39 en Juan 12. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, la incredulidad en sí misma ya también es parte del juicio de Dios. El endurecimiento de corazón es el juicio de Dios para los incrédulos. ¿No quieres creer? Bueno, aquí está un corazón todavía más duro para que se confirme tu incredulidad. Ciertamente, hermanos, es difícil. Lo que hace el Señor con los incrédulos es semejante a esta ilustración. El incrédulo va hacia su propia condenación. Imagine usted a una persona que se está ahogando, pero en lugar de luchar para salir a flote hacia arriba, la persona está nadando hacia abajo, hacia el abismo de la profundidad del agua donde se está ahogando. Así que ensimismado va hacia su propia muerte por ahogo y nada hacia abajo. Y entonces lo que hace el Señor es, bueno, estás yendo hacia abajo, hacia tu propia muerte. Aquí te va una pesa más en tus brazos y en tus piernas que te hundan más rápido hacia la dirección en la que tú estás yendo. Este es el juicio contra el incrédulo. El incrédulo va por su propia voluntad, por su propio pecado hacia su condenación. Y lo que hace el Señor entonces es, aquí tienes todavía más luz para que se confirme el camino que estás tomando y estés sellado en tu incredulidad. A los ciegos, a los que no veían cegó, a los que no escuchaba los hizo sordos. Hermanos, Dios nos libre de estar en este grupo. Dios nos libre de ser incrédulos y de tener este juicio anunciado en este pasaje. Pero hermanos, la verdad es que si a usted no le gusta esta palabra de juicio, esta declaración de juicio, entonces escuche con toda atención, con todo temor, la proclamación de la gracia de Dios en este pasaje. Hermanos, lo que Isaías vio fue la gloria de Dios en su trono. Isaías capítulo 6 habla de su llamamiento y la visión de Isaías de Dios en su trono lleno de gloria. Esto quiere decir, hermanos, que lo que Isaías proclamó al pueblo era a un Dios vencedor, a un Dios reinante, a un Dios en su gloria. Los judíos, cada vez que venían calamidades sobre ellos pensaban que Dios había sido vencido, que su Dios ya no vivía más o que los había abandonado. De manera que el pueblo ya no tenía motivación para seguir los mandamientos de Dios. Traicionaban el pacto de su Dios y se iban tras dioses ajenos, siguiendo religiones paganas, quebrantando el pacto del Dios vivo. Lo que Isaías se proclama a este pueblo necio es: Dios no está vencido, Dios está sentado en su trono, Dios está gobernando, Dios ha respetado su pacto, Dios sigue siendo Dios sobre ustedes. Lo que ustedes están viviendo no es que Dios haya sido vencido, sino que Dios los está juzgando porque han quebrantado el pacto. De manera que la invitación, la proclamación de la gracia de Dios es: vuelvan, arrepiéntanse, retomen el pacto con su Dios, vivan delante del Dios Santo. Pero el pueblo, hermanos, no querían escuchar este mensaje, era duro de corazón. Ellos rechazaban este mensaje porque no querían cambiar su manera de vivir. Ellos preferían creer en un Dios vencido que en un Dios victorioso. Y entonces Juan dice: entre tanto que hay luz, recibe y aprovecha esa luz para que seáis hijos de luz. La enseñanza de Cristo ha traído la luz al mundo. Esta enseñanza, esta luz nos revela la verdadera condición del hombre.
nos hace ver que Dios nos está juzgando porque estamos lejos de Él. La noticia, hermanos, es que si no creemos en esa luz, si no aprovechamos en esa luz, entonces el juicio es permanecer en las tinieblas, lejos de Dios, para siempre. Pero la buena noticia es que esa luz no solo revela el juicio, sino que también revela, por otro lado, además de que nos dice nuestra condición, nos dice que la única forma de tener paz con un Dios santo es creer en esa luz. Nos enseña entonces el camino al Padre, nos alumbra el camino a Dios. Esa palabra puede al mismo tiempo o sellarte en juicio o también traerte luz para salvación. La misma palabra, Cristo, que es la luz. Pero hermanos, la dureza del corazón del hombre es mucha. ¿Alguien de ustedes se ha topado con esta dureza de corazón de la que estamos hablando? De un hombre que aún siendo humillado por Dios puede levantar su mano en contra de él para manifestar su incredulidad y lo rechaza finalmente. De manera, hermana, yo les digo, la única razón de que ustedes sean parte de la iglesia, sean sellados en unión con Cristo, la razón de eso es su gracia. Es porque Él obró sobrenaturalmente sobre usted, por la obra de su Espíritu Santo, no por su propia capacidad, de ninguna manera. Es por Él, por su gracia, por la luz que viene al mundo, y todos los que creen en Él no permanecen en tinieblas. Pero hermanos, esta paciencia y esta gracia de Dios, que es grande, pero no es eterna. Tenemos varios ejemplos de esto en la palabra, hermanos. Por ejemplo, Noé. El diluvio no vino porque el Señor en su paciencia y en su gracia dio tiempo para que se construyera un arca. Pero una vez que esa arca fue finalizada, entonces vino el juicio que Dios había prometido que vendría. Sodoma y Gomorra tuvieron quien les anunciara. Tuvieron por un tiempo la luz, pero después de eso vino el juicio y la destrucción. De manera, hermanos, que el Señor tiene paciencia, el Señor tiene gracia, pero esta paciencia no es eterna. En algún momento esa luz dejará de brillar. Y no me refiero a que la luz en sí de Cristo dejará de brillar. Cristo es luz eternamente. Me refiero a la disposición de esa luz para el incrédulo. Hermanos, pero este mensaje aún así es tanto para el incrédulo como para aquel que piensa que está en Cristo. La luz de Cristo y su palabra, hermanos, en el capítulo 12 de Juan está narrado en forma de luz. Pero hermanos, en nuestros tiempos, para la iglesia, esta luz está presente ahí en forma de los medios de gracia que el Señor ha dejado para su iglesia. Ciertamente, hermanos, en nuestra época, el Señor no está entre nosotros de manera corpórea, física, como lo estuvo en su ministerio público, en su venida al mundo. Nosotros le esperamos en su segunda venida, así también. Pero hermanos, ahora Cristo está entre nosotros, esto es verdad, pero por medio de los medios de gracia que Él ha instituido para la iglesia, para su edificación. Así que hermanos, así como los lectores de Juan en su sentido original tenían esa luz, nosotros también tenemos la luz de las señales y la palabra de Cristo. La tenemos ahí disponible. Así que hermanos, lo que tenemos que hacer es, la exhortación de este pasaje es, no alterque con Dios, no abuse su paciencia. Si usted escucha el Evangelio, si usted es testigo de la luz de Cristo que viene al mundo para salvación, no espere. Si ha escuchado esta palabra, no sea que vaya a ser encontrado en la incredulidad y sea sellado en tinieblas. Esto no es juicio para los que rechazan abiertamente a Cristo nada más, sino para aquellos que piensan que están en Cristo, pero su fe no es genuina. Hermanos, dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo lo que ha dicho es que en su primera venida, hermanos, Él no ha venido ya con ese juicio prometido. Ese juicio está prometido para la segunda venida. Pero dice Cristo, he venido a salvar al mundo. Hermanos, su primera venida consistió en su ministerio para el cumplimiento del pacto de redención y para que la salvación estuviera disponible para nosotros, para que esa luz brillara para nosotros. Eso ya está ahí, la luz ha sido mostrada. Pero hermanos, el juicio también está prometido, está declarado. Y hemos visto que el Señor cumple su palabra. Hermanos, esa es la noticia. La luz está disponible para nosotros en los medios de gracia, en la predicación de la palabra, en los sacramentos. De manera que, si usted ha escuchado el Evangelio, si ha visto esta luz, si es testigo de la luz de Cristo, crea ahora. No sea que habiendo escuchado la palabra, habiendo tenido tanta luz, se ha encontrado en la incredulidad. Hermanos, terminamos con esto. Al creer en la luz, nosotros no le estamos haciendo ningún favor al Señor. Para el incrédulo o para el que piensa que está en Cristo, pero su fe no es genuina. Esto, hermanos, no quita nada del plan eterno de Dios. Esto no quita nada de la gloria de Dios. Dios sigue siendo glorioso. Dios seguirá cumpliendo sus decretos. De manera que nada le quita al incrédulo al Señor. Y el que cree, nada le hace de favor al Señor. Hermanos, esta luz no ha sido para que nosotros le hagamos un favor al Señor. El favor está siendo hecho para nosotros. Y entre tanto que está ahí, creamos en ella. Si no nos gusta la declaración de juicio, entonces acudamos a la proclamación de su gracia. Aferrémonos a Jesús. Jesús es la luz. Nos libra del poder del pecado y de las tinieblas. Si nosotros discernimos con fe y nos volvemos de nuestros pecados, aferrémonos a Cristo, a su proclamación de salvación por gracia. Él es el único camino al Padre. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos, Padre, puesto que tú, Señor, has traído la luz al mundo. Señor, esta luz brilla para nosotros por los medios que tú has dejado. Señor, y es una luz hermosa que nos muestra tu gracia y tu salvación. Pero también, Señor, nos muestra tu juicio. De manera, Señor, que te rogamos que nos libres de ser de ese grupo de incrédulos que aún teniendo tanta luz, la rechaza. Sino, Señor, permítenos arrepentirnos de nuestros pecados, permítenos creer en la luz que ha venido al mundo para nuestra salvación. Pero más aún, Señor, permítenos deleitarnos en tu gloria, permítenos deleitarnos en esa luz eterna que brillará para siempre. Y, Señor, permite que tu pueblo entonces crea en esta luz, porque tú estás sentado en tu trono, tú reinas. Te alabamos, Señor, y te pedimos esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé
Pues gracias a Dios por su palabra predicada, que el Señor traiga a nuestro corazón este alimento que tanto necesitamos. Le voy a pedir entonces ahora que se ponga de pie allá en donde esté para que reciba la bendición de nuestro Dios. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, queremos seguirles invitando. Todavía mañana tendremos culto, toda la semana lo tendremos, mañana martes, luego miércoles, luego jueves a las 7 de la noche como en la noche de este día, y el viernes a las 12 al mediodía tendremos el culto de las 7 palabras. El sábado no tenemos actividad, pero el domingo tenemos 2 cultos. En la mañana a las 7 el matutino de resurrección, un hermoso culto tradicional ya en las iglesias cristianas, y también a las 12 el culto de adoración regular. Así que le invitamos para que no deje de asistir, no deje de sintonizar, no deje de estar conectado a estas actividades de nuestra iglesia. Así es que le queremos invitar e insistir en que nos acompañe toda esta semana hasta el domingo que termina. Así que hemos llegado al final de este servicio. Vamos con toda reverencia a escuchar el postludio, y cuando termine el postludio podemos desconectarnos. Yo le mando un saludo y le deseo las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Buenas noches.